La vasta oscuridad del espacio se iluminó cuando los sensores a lo largo de los puestos fronterizos Cenuri cobraron vida. Señales de energía desconocidas se acercaban desde las regiones inexploradas más allá del alcance del Imperio. En el centro de mando de la estación fronteriza 6, un joven oficial miraba su pantalla con los ojos muy abiertos. «Señor, tenemos varias naves desconocidas acercándose desde el sector 12». Gritó con la voz ligeramente quebrada. El comandante de la estación Vex se deslizó por el suelo pulido. Su piel escamosa reflejaba las luces rojas de emergencia. Clasificación desconocida, señor. La configuración no coincide con ninguna especie conocida en nuestra base de datos. Vex entrecerró sus ojos amarillos. En 300 años de servicio al Imperio, nunca se había encontrado con una especie no registrada con capacidad de vuelo espacial. Era imposible. El Imperio lo controlaba todo. Alerta al Comando Imperial. 12 horas después, el almirante Crest estaba en el puente del Dreadnought Imperial. Gloria eterna. La nave de guerra más poderosa de la galaxia conocida. Detrás de él, 50 naves de la primera flota formaban un muro de fuego que había aplastado rebeliones y anexado nuevos territorios durante siglos. «Muéstrame a estos intrusos», ordenó Crest. La pantalla principal parpadeó y cobró vida mostrando una formación de 20 naves. Eran claramente naves militares, pero su diseño era inusual, voluminoso en algunos lugares, elegante en otros, como si hubieran sido construidas por mentes diferentes con propósitos diferentes. «Parecen primitivos», dijo su segundo al mando. «Los cascos no resistirían nuestras armas principales». Crest no estaba tan seguro. Algo en su formación sugería experiencia. «Precaución», ordenó. En el puente de la nave Defiance de la Alianza Terrestre, el capitán John Miller respiró hondo. La pantalla mostraba la enorme flota imperial que había aparecido repentinamente en sus sensores. Su primera gran expedición a esta sección de la galaxia se había vuelto mucho más complicada. «Nos superan en armamento al menos 5-1», dijo la teniente Diane Russell, oficial táctica. Sus dedos danzaban sobre su consola, ejecutando simulaciones que todas terminaban de la misma manera con la destrucción de la flota humana. Miller asintió. «Pero aún no han disparado». «Eso es interesante». La ingeniera jefe Olivia Martínez levantó la vista de su puesto. «Capitán, estoy detectando señales de energía como nunca antes habíamos visto. Su tecnología es avanzada, pero sigue principios diferentes a los nuestros». «¿Diferente a cómo?», preguntó Miller. «Sus sistemas más rápidos que la luz usan un enfoque completamente diferente para deformar el espacio y sus armas». Hizo una pausa para estudiar sus lecturas. «Están usando algún tipo de energía dirigida que no habíamos visto antes». Miller se puso de pie, enderezándose el uniforme. Hace 6 meses, la humanidad había descubierto viajes más rápidos que la luz. Hace 3 meses, habían detectado señales que sugerían vida inteligente. Ahora se enfrentaban a una armada que podría destruirlos con facilidad. «Teniente Kate Walsh. Abra un canal. Presentémonos». Walsh, la especialista en comunicaciones, asintió. Una graduada de la recién formada División de Primer Contacto. Había entrenado para este momento toda su vida. Canal de carrera abierto. Sir Miller se aclaró la garganta. «Este es el capitán John Miller de la nave Defiance de la Alianza Terrestre. Venimos en paz buscando amistad y conocimiento». La pantalla cambió para mostrar un puente alienígena. En el centro se encontraba una alta figura reptiliana con escamas brillantes y ojos fríos y calculadores. «Soy el almirante Crest del Imperio Thankuri. Están invadiendo el espacio imperial. Identifiquen a su especie y expliquen su presencia de inmediato». Miller intercambió miradas con sus oficiales superiores. Ya no había vuelta atrás. «Somos humanos del planeta Tierra. Somos exploradores que buscan contacto con otra vida inteligente». El almirante Crest inclinó la cabeza ligeramente. «Humanos, su especie no está en nuestros registros. Todas las razas espaciales son conocidas por el Imperio. Somos nuevos en los viajes interestelares». Miller respondió honestamente. «Venimos en paz. La paz es un lujo que concede el emperador a aquellos que se someten al gobierno imperial». Crest declaró rotundamente. «Apagarán sus armas y se prepararán para ser abordados para su inspección». La mandíbula de Miller se tensó. «Me temo que no podemos hacer eso, almirante. Estamos dispuestos a hablar como iguales, pero no entregaremos nuestras naves». Un tenso silencio llenó ambos puentes.
El primer encuentro entre la humanidad y el Imperio Zancer pendía de un hilo. El almirante Crest finalmente habló, con un toque de curiosidad bajo la amenaza. Entonces parece que tenemos mucho que discutir. Capitán Miller de la Tierra. Mucho. En efecto. Las siguientes 12 horas transcurrieron en una intensa negociación. El capitán Miller aceptó una reunión, pero insistió en que se celebrara en terreno neutral, el espacio vacío entre sus flotas. Una pequeña lanzadera de cada lado se reuniría con solo personal esencial. La teniente Kate Walsh se preparó para la reunión estudiando los datos limitados que habían recopilado sobre los patrones de comunicación de Cenari. Hablan muy directamente, le dijo a Miller mientras subían a la lanzadera. Nada de charlas triviales, nada de cortesías. Lo ven como una debilidad. El comandante Eric Peterson, el oficial diplomático de la expedición, asintió. Su lenguaje corporal sugiere una especie jerárquica. Deberíamos ser firmes pero respetuosos. La pequeña lanzadera humana partió del desafío, moviéndose lentamente hacia el punto de encuentro. A través de la ventana pudieron ver acercarse la lanzadera imperial. Negra y elegante, 3 veces más grande que su propia nave. Los fanfarrones murmuraron, el teniente Russell, quien insistió en unirse como seguridad. Las 2 lanzaderas alinearon sus esclusas de aire. Con un siseo de presión igualada, las puertas se abrieron. El almirante Crest entró, flanqueado por 2 guardias que portaban armas diferentes a todo lo que los humanos habían visto antes. Los ojos amarillos del almirante escudriñaron a cada humano, evaluándolos. Capitán Miller, dijo con voz profunda y áspera. Afirman ser exploradores, pero traen naves de guerra a nuestras fronteras. Miller sostuvo su mirada fijamente. Toda nueva frontera requiere protección, así como tú has traído guardias a esta reunión pacífica. Un ligero tic en la comisura de la boca de Crest podría haber sido apreciación o molestia. Explícame cómo se desarrolló tu especie. Viaja más rápido que la luz sin nuestro conocimiento. Walsh dio un paso al frente, almirante. Solo recientemente hemos desarrollado esta tecnología de forma independiente. No teníamos conocimiento del Imperio Cenuri hasta ahora. Imposible, declaró uno de los ayudantes de Crest, un Cenuri más pequeño con elaboradas marcas en sus escamas. Toda la tecnología avanzada fluye del Imperio. El Emperador controla todo el desarrollo científico en los 3 brazos espirales. Peterson levantó una ceja. Quizás tu control no se extiende tan lejos como crees. La galaxia es vasta. El ayudante siseó, pero el almirante Crest levantó una mano con garras para pedir silencio. Muéstrame tu tecnología más rápida que la luz. Miller asintió al ingeniero Martínez, quien activó un pequeño proyector holográfico. Mostró los principios básicos de la tecnología de la unidad Warp humana. No había suficientes detalles para replicarlo, pero sí para demostrar su singularidad. A medida que la presentación continuaba, la expresión de Crest cambió del escepticismo a la sorpresa y finalmente a algo que podría haber sido preocupación. Su enfoque es inusual, dijo finalmente. Contradice varios principios científicos imperiales establecidos. Martínez no pudo evitarlo. Quizás sus principios necesiten una actualización. La reunión continuó durante horas. Los humanos aprendieron que el Imperio Cenario había gobernado durante miles de años, controlando docenas de especies en los 3 brazos espirales de la galaxia. Se presentaron como gobernantes benévolos que traían orden y protección a las especies inferiores. Cuando Miller preguntó por qué no se habían encontrado con ninguna otra raza espacial durante su exploración, la respuesta de Crest fue escalofriante. Todas las especies reconocen la autoridad imperial. Aquellos que no lo hacen. Dejó la declaración sin terminar. Al concluir la reunión, Crest hizo una propuesta inesperada. El emperador querrá conocer a estos humanos que desarrollaron una tecnología tan inusual. Capitán Miller, usted y una pequeña delegación están invitados a Zanker Prime, el mundo del trono. Miller miró a Peterson, quien asintió levemente. Esta era su oportunidad de aprender más sobre el imperio. Aceptamos su invitación. El almirante Miller dijo, ¿cuándo? Márchate inmediatamente. Al emperador no le gusta que lo hagan esperar. De vuelta en el desafío, Miller reunió a sus oficiales superiores. Llevaré un pequeño equipo a su capital. Teniente Russell, usted estará al mando en mi ausencia. Señor, esto podría ser una trampa, advirtió Russell. Casi con toda seguridad. Miller estuvo de acuerdo.
Por eso le dejo la mayor parte de nuestra flota. Si no regresamos en 7 días o si recibe nuestra señal de emergencia, tome nuestras naves y regrese a la Tierra lo más rápido posible. La gente en casa necesita saber lo que encontramos aquí. En sus aposentos privados a bordo de la nave insignia imperial. El almirante Crest se comunicó con el emperador Borex VY. Los humanos son inusuales. Su magnificencia. Su tecnología se desarrolló en líneas completamente diferentes a las nuestras. La voz del emperador era fría. Tráiganlos ante mí. Decidiré si deben ser destruidos o subyugados. Como usted ordene, respondió Crest. Pero al terminar la transmisión, se encontró preguntándose si el emperador estaba subestimando a estas extrañas nuevas criaturas llamadas humanos. La nave de transporte imperial se movía más rápido que cualquier cosa que los humanos hubieran construido. Las estrellas se extendían en líneas fuera de la ventana, mientras el capitán Miller y su pequeño equipo viajaban más profundamente en el espacio Zancer. La doctora Amy Collins presionó su mano contra el frío cristal, observando mundos alienígenas pasar rápidamente. Hemos pasado 6 planetas habitados en la última hora, dijo en voz baja. Cada uno con diferentes especies. La diversidad es asombrosa. El teniente Frank García asintió, pero su atención estaba en su panel de datos. Como oficial de inteligencia, había estado grabando en secreto todo lo que veía. Notó la presencia militar en cada mundo. Esas no son flotas de protección. Son fuerzas de ocupación. Miller había notado que cada planeta que pasaba tenía el mismo patrón. Estaciones orbitales repletas de armas apuntando hacia abajo, al planeta, en lugar de hacia afuera para defenderlo. Su escolta imperial, un oficial cenario llamado Traz, se acercó. Estamos entrando en los sistemas centrales. Preparados para ser honrados con su primera vista de cenar prime. El transporte. El planeta RT desaceleró su velocidad imposible. Delante de ellos, un enorme planeta azul verdoso apareció a la vista. 7 lunas lo orbitaban en perfecta formación, cada una cubierta de relucientes estructuras. Alrededor del planeta, miles de naves se movían en patrones cuidadosos. El mundo trono del emperador, Traz, anunció con orgullo. Centro de la civilización durante 12.000 años. El transporte descendió hacia una enorme ciudad que cubría casi una cuarta parte de la superficie del planeta. Los edificios se extendían kilómetros hacia el cielo, conectados por tubos de transporte que brillaban con energía. Todo estaba ordenado, perfecto y frío. Aterrizaron en una plataforma muy por encima de la ciudad. Una delegación de oficiales zancarios esperaba, vestidos con elaborados uniformes que indicaban su rango y posición. En su centro se encontraba el almirante Crest. Bienvenido a Zancer Prime, dijo. El emperador los espera. Fueron conducidos a través de vastos pasillos llenos de artefactos de 100 mundos. Los guardias observaban desde cada esquina. Otras especies alienígenas se apartaron rápidamente de su camino con la mirada baja, sin mirar nunca directamente a los oficiales Cenuri. El Dr. Collins le susurró a Miller. ¿Notó nada? De los otros alienígenas, la tecnología no usaba computadoras ni comunicadores, nada avanzado que Miller había notado. Parecía que solo a los Cenari se les permitían tales cosas. La sala del trono estaba diseñada para intimidar. Se extendía por cientos de metros con un techo tan alto que desaparecía en las sombras. Los guardias se alineaban en las paredes, perfectamente inmóviles como estatuas. En el otro extremo, en una plataforma elevada 20 escalones sobre el suelo, estaba sentado el emperador Borex VY. A diferencia de los otros Cenuri, cuyas escamas eran mayormente verdes o marrones, las del emperador eran de un blanco puro. 6 largos zarcillos se extendían desde su cabeza, cada uno adornado con joyas y metal. Sus ojos no eran amarillos, sino de un rojo intenso. Acercaos, llegó su voz, llenando de alguna manera la habitación a pesar de su tono suave. Miller guió a su equipo hacia adelante, deteniéndose al pie de los escalones como se le indicó. Hizo una ligera reverencia. Suficiente para mostrar respeto, pero no sumisión. Así dijo el emperador, estos son los humanos que se desarrollaron más rápido que la luz, viajan sin nuestra guía. Fascinante. Miller habló con claridad. Nos sentimos honrados por su audiencia, emperador. Esperamos que esta reunión marque el comienzo de relaciones pacíficas entre nuestros pueblos. El emperador los estudió por un largo momento. La paz es la recompensa por la obediencia. Humano. La galaxia funciona porque todas las especies comprenden su lugar en ella. ¿Y qué lugar imaginas para la humanidad?
Miller preguntó cuidadosamente. Emperador. Borex extendió las manos en un gesto que podría haber parecido generoso de no ser por la frialdad en sus ojos. Tu especie tiene potencial. Se te otorgará estatus de protección. Tus mundos recibirán guía imperial. Tu tecnología será mejorada por nuestro conocimiento superior. Con el tiempo, tal vez los hijos de tus hijos puedan ganarse el derecho a servir directamente en las fuerzas imperiales. Miller mantuvo su expresión neutral, aunque por dentro sintió un escalofrío. El estatus de protección suena restrictivo. Es el mayor honor para una especie recién descubierta, dijo uno de los asesores imperiales. Deberías estar agradecido. Agradecemos la oferta, respondió Miller diplomáticamente. Pero los humanos están acostumbrados a la autodeterminación. Preferiríamos establecer el comercio y el intercambio cultural como iguales. Un silencio cayó sobre la sala del trono. Los zarcillos del emperador se crisparon ligeramente. La primera señal de emoción que había mostrado. Iguales. La palabra pareció desconcertarlo. No hay iguales para el imperio. Existe el emperador y hay quienes sirven. Este es el orden natural. Miller sostuvo la mirada del emperador fijamente. Quizás es hora de que el orden natural evolucione. La tensión en la sala del trono se intensificó. Los guardias cambiaron sus posiciones ligeramente, acercando las manos a las armas. El capitán Miller supo que su equipo acababa de cruzar una línea invisible. Uno de los consejeros del emperador se acercó y le susurró al oído. Borex Vi asintió lentamente. Sus ojos rojos nunca abandonaron el rostro de Miller. No entiendes, humano, dijo el emperador. Esto no es una negociación. Es un regalo que puede ser retirado. El almirante Crest dio un paso al frente. Quizás los humanos necesitan una demostración de poder imperial. Son una especie joven. Aún no comprenden su lugar. El emperador consideró esto. Sí, una demostración sería educativa. Presionó un cristal en el brazo de su trono. Preparen el rompesol. Los humanos fueron escoltados a una plataforma de observación en lo alto del Palacio Imperial. A través de enormes ventanas pudieron ver una parte de la flota imperial moviéndose hacia su posición. En la distancia flotaba una pequeña luna estéril. Esa es Krell, una luna deshabitada. El almirante Crest explicó, observen atentamente. En órbita alrededor del planeta, una enorme nave avanzaba. A diferencia de las otras naves imperiales, esta tenía la forma de una lanza, su superficie brillaba en negro y dorado. El rompesol imperial Dreadnought, dijo Crest con evidente orgullo. El arma más poderosa de la galaxia conocida. La nave giró lentamente, su extremo puntiagudo mirando hacia la pequeña luna. La energía comenzó a acumularse en su punta, pasando de un pequeño punto de luz a un brillo cegador que obligó a los humanos a protegerse. Un rayo de energía pura se disparó, impactando la luna en el centro. Por un instante no ocurrió nada. Luego, aparecieron grietas en la superficie lunar, extendiéndose como telarañas. En menos de un minuto, la luna entera se rompió en innumerables pedazos. Una nave, dijo Crest en voz baja. Un disparo. La voz del emperador llegó a través de los altavoces. Esto es solo una fracción del poder imperial. Tenemos miles de naves como esa. La resistencia no es meramente feudal. Es impensable. Miller intercambió miradas con su equipo. La ingeniera Martínez había estado grabando toda la demostración con sensores ocultos en su uniforme. Impresionante, admitió Miller. Pero la destrucción es fácil. La creación es la verdadera prueba del avance de una civilización. La voz del emperador tenía un dejo de diversión. Hablas con valentía para alguien que acaba de presenciar el destino que le espera a tu mundo si eliges la rebeldía. Miller se acercó a la ventana. Quizás también podríamos mostrarte algo. Una pequeña demostración de innovación humana. Hubo una pausa antes de que el emperador respondiera. Puedes proceder. Miller asintió a Martínez. Sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo, del tamaño de la palma de su mano. Con su permiso, me gustaría activar esto. Es completamente inofensivo. El almirante Crest lo escaneó con su propio dispositivo y asintió con cautela. Martínez presionó un botón en el dispositivo. Por un momento no pasó nada. Entonces las luces en la plataforma de observación parpadearon. Los sistemas del palacio perdieron energía momentáneamente. En órbita, los escudos de las naves imperiales más cercanas destellaron y desaparecieron.
El efecto duró solo 5 segundos antes de que todo volviera a la normalidad. Pero el mensaje era claro. Las alarmas sonaron por todo el palacio. Los guardias entraron corriendo en la plataforma de observación con las armas en alto. El almirante Crest miró el pequeño dispositivo conmocionado. «¿Qué hiciste?», preguntó. Martínez sonrió levemente. «Una demostración inofensiva. Un campo de interrupción temporal que afecta ciertos patrones de energía. Podríamos haberlo hecho mucho más fuerte». A través de los altavoces, la voz del emperador había perdido su tono sereno. «¿Te atreves a usar armas en el Palacio Imperial?» «No es un arma», corrigió Miller. «Solo una demostración como tú. Nos mostraste la tuya». Los oficiales de seguridad rodearon a la delegación humana. Uno le arrebató el dispositivo de la mano a Martínez. «Llévenlos a las celdas de alta seguridad», ordenó una voz que no era la del emperador. «Protocolos de aislamiento total». Mientras se los llevaban, Miller vio al emperador a través de una puerta. El gobernante de 3 brazos espirales. Estaba en una conversación profunda con sus científicos que examinaban el dispositivo de Martínez con clara agitación. El teniente García se inclinó hacia Miller mientras marchaban por un pasillo. «Están asustados», susurró. «Nunca han visto algo como nuestra tecnología antes». Miller asintió levemente. La apuesta había funcionado, pero ahora eran prisioneros y el tiempo corría para el teniente Russell. Las órdenes de llevar la flota a casa si no regresaban. Las celdas de detención bajo el Palacio Imperial estaban diseñadas para contener a los seres más peligrosos de la galaxia. Paredes de metal extraño absorbían el sonido y bloqueaban todas las señales. Campos de energía separaban a cada prisionero, impidiendo cualquier comunicación. El oficial de seguridad Ryan Thompson estudió la celda cuidadosamente. Años de entrenamiento en las fuerzas especiales de la Tierra le habían enseñado a buscar debilidades en cualquier sistema de contención. El problema era que este sistema había sido diseñado por un imperio con miles de años de experiencia manteniendo prisioneros. En la celda de al lado, la doctora Amy Collins estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo. A diferencia de los demás, no parecía preocupada. En cambio, estaba enfrascada en una conversación con su guardia. Los guardias Cenuri habían asumido que la científica humana era inofensiva. No se dieron cuenta de que estaba recopilando información con cada pregunta. «Tus escamas son diferentes a las de los otros guardias», comentó inocentemente. «Eres de una región diferente», se quedó de pie el joven guardia. «Un poco más recto. Soy de las colonias exteriores. Estamos adaptados a climas más fríos». «Fascinante. ¿Y cuántas especies forman parte del imperio?» «Tengo curiosidad como biólogo». 47 especies principales y más de 200 menores. El guardia respondió con orgullo. ¿Y tienen todos los mismos derechos que los ciudadanos Zancuri? El guardia parpadeó confundido. «Derechos. Todos sirven al imperio según sus habilidades. El emperador decide qué papel desempeña cada especie». Collins asintió como si esto tuviera mucho sentido. «¿Y antes de que el imperio los encontrara, alguna de estas especies desarrollaba sus propios viajes espaciales?» «Por supuesto que no», dijo el guardia con firmeza. «Solo los Zancer tienen la inteligencia para tal avance. Otras especies requieren guía». En su celda, el capitán Miller se enfrentaba a un interrogatorio más hostil. El propio almirante Crest había venido a interrogarlo. «¿Cómo funciona su tecnología de disrupción?», exigió Crest. Miller se encogió de hombros. «Soy un capitán de nave, no un ingeniero. No podría explicar la ciencia ni aunque quisiera». La cola del almirante se agitó con frustración. «Sus ingenieros lo explicarán. El emperador lo exige. Mis ingenieros trabajan para la Tierra, no para vuestro emperador». Mientras tanto, la ingeniera Martínez se enfrentaba a sus propios interrogadores. 3 Zancur. Los científicos la examinaron con dispositivos de escaneo mientras preguntaban por el campo de interrupción. «Es bastante simple», mintió. «Usamos una cascada de resonancia para interrumpir temporalmente los armónicos del escudo. Cualquier estudiante de ingeniería de primer año en la Tierra podría construir uno». Los científicos intercambiaron miradas nerviosas. Uno salió corriendo de la habitación con sus lecturas. En la cuarta celda, el teniente García había logrado algo que ningún prisionero se suponía que pudiera lograr. Usando un dispositivo microscópico escondido bajo su uña, estableció una conexión débil con las otras celdas.
Ahora podían comunicarse a través de vibraciones casi silenciosas en las paredes de la celda. Collins confirmó lo que sospechábamos. Se conectó con los demás. El Imperio mantiene deliberadamente a otras especies tecnológicamente atrofiadas. Martínez los tiene asustados con información falsa, fue la respuesta del ingeniero. Creen que todos los humanos pueden construir disruptores. Thompson encontró una debilidad en el diseño de la celda. Llegó otro mensaje. Pero necesitamos una distracción. De vuelta en la flota humana esperando la frontera, el teniente Russell paseaba por el puente del Defiance. Habían pasado 5 días sin noticias del capitán. Ninguna señal de la baliza de emergencia. Preguntó por 5ª vez esa hora. Nada, teniente, respondió el oficial de comunicaciones. Pero estamos detectando un aumento en los movimientos de la flota imperial. Se están movilizando. Russell respiró hondo. Envía un mensaje a la vicealmirante Lewis con la flota de reserva. Dile que implemente la Operación Escarcha. Puede que no podamos esperar los 7 días completos. Al otro lado del espacio humano, la vicealmirante Patricia Lewis recibió el mensaje. Miró a sus oficiales con gravedad. Parece que nuestro primer contacto ha ido mal, dijo. Comiencen el despliegue de los satélites Escarcha. Todas las naves se preparan para posiciones defensivas. De vuelta en el Palacio Imperial, uno de los asesores del emperador irrumpió en la sala del trono. Su Magnificencia. Hemos interceptado comunicaciones de la flota humana. Están implementando algo llamado Operación Escarcha. El emperador Borax se levantó de su trono. ¿Cuál es la naturaleza de esta operación? Se desconoce. Su Magnificencia, pero están desplegando dispositivos por todo su territorio. Los zarcillos del emperador se retorcieron en agitación. Envíen la mitad de la flota a su frontera. Capturar o destruir sus naves antes de que esta operación pueda completarse. En la detención. Células Miller. Sintió una sutil vibración a través del suelo. El mensaje de Karsa era claro. Turno de guardia en 2 minutos. Prepárense. Miller. Miró la pared donde Thompson había identificado una debilidad. Era hora de escapar y advertir a la Tierra. Lo que pasara. Después cambiaría la galaxia para siempre. El cambio de turno de guardia proporcionó 30 segundos de oportunidad. Mientras los viejos guardias se marchaban y los nuevos se preparaban para tomar posición, el oficial de seguridad Thompson golpeó, usando la bandeja metálica de comida que había doblado en una herramienta, presionó contra el punto débil en el campo de energía de la célula. El campo chisporroteó y abrió un pequeño espacio. Thompson se deslizó y se movió silenciosamente detrás del nuevo guardia. Un movimiento rápido y el guardia quedó inconsciente. Thompson usó la llave del guardia para liberar a Miller. Martínez, Collins y García, necesitamos armas y una forma de salir de este planeta. Susurró Miller. Thompson señaló al guardia inconsciente. Su comunicador muestra una bahía de transbordadores 3 niveles más arriba. Mientras se mueven por los niveles inferiores del palacio, el Dr. Collins habló en voz baja. Me puse en contacto con representantes de varias especies subyugadas. Están dispuestos a ayudarnos si prometemos para compartir tecnología. Miller asintió. Si salimos de aquí, me aseguraré de que la Tierra cumpla esa promesa. La teniente García levantó una mano, indicándoles que se detuvieran. Más adelante, 2 oficiales Zancer conversaban enfrascados en una conversación. El emperador está preocupado. Uno dijo, estos humanos tienen tecnología que no debería ser posible para una especie tan joven. La flota destruirá sus mundos, respondió el otro, el problema se resolverá. García esperó a que pasaran y luego condujo al equipo por un pasillo diferente. Planean atacar la Tierra, advirtió. Entonces tenemos que movernos más rápido, dijo Miller con gravedad. Llegaron a la bahía de lanzaderas con solo un breve encuentro con los guardias. El conocimiento de los sistemas de la ingeniera Martínez le permitió anular la seguridad de la bahía. Las lanzaderas imperiales son fáciles de pilotar, explicó mientras subían a una pequeña y elegante nave. Su tecnología es avanzada, pero sigue patrones predecibles. Mientras Martínez encendía los motores, las alarmas comenzaron a sonar por todo el palacio. Los habían descubierto. Esperen, advirtió Martínez mientras presionaba los controles de lanzamiento. La lanzadera salió disparada de la bahía, acelerando rápidamente hacia el cielo. Tras ellos,
Los sistemas de defensa se activaron. Rayos de energía se dispararon hacia arriba, rozando por poco su nave. El teniente Walsh necesita saber qué está pasando, dijo Miller con urgencia. ¿Puede enviar un mensaje a la flota? García trabajó furiosamente en el panel de comunicaciones. He eludido sus protocolos de seguridad. Enviando ahora. El mensaje fue breve pero claro. El Imperio planea atacar. Implementando. Regreso de escarcha a la Tierra. En el espacio entre sus flotas, la teniente Kate Walsh recibió el mensaje a bordo del Defiance. Se giró hacia. Teniente Russell. Órdenes del capitán confirmadas. Debemos regresar a la Tierra inmediatamente e implementar la operación Escarcha. Russell asintió con gravedad. Todas las naves se preparan para emergencias. Salto a la velocidad de la luz. Rumbo a la Tierra. La flota humana comenzó a moverse, dividiéndose en grupos más pequeños como habían practicado. En lugar de huir directamente a la Tierra, se dispersaron en diferentes direcciones, lo que imposibilitó que las naves imperiales los persiguieran a todos. En la nave insignia imperial, el almirante Crest observaba con creciente preocupación. No están corriendo como se esperaba. Están implementando algún tipo de dispersión táctica. Su oficial táctico parecía desconcertado. Cada grupo se dirige a una colonia humana diferente. No sabíamos que tenían múltiples asentamientos. Crest entrecerró los ojos. ¿Cuántas colonias tienen estos humanos según sus rutas de vuelo? Al menos 12 repartidas en 2 sectores. Esto fue inesperado. El Imperio había asumido que la Tierra era el único mundo de la humanidad. Mientras tanto, el secretario de Defensa, Alan Murphy, se encontraba en el centro de mando central de la Tierra revisando la transmisión de emergencia del capitán Miller. Así que el Imperio sabe de nosotros ahora, dijo en voz baja. Y no son amistosos. El general William Scott asintió. Nos hemos preparado para esta posibilidad. Todas las colonias ya han comenzado a desplegar las plataformas Frost. Murphy observó la pantalla estratégica que mostraba las 12 colonias de la humanidad, cada una rodeada de pequeños puntos que representaban las plataformas defensivas. ¿Cuánto falta para que el sistema esté operativo? 48 horas para una cobertura completa. La pregunta es si será suficiente tiempo antes de que la flota imperial llegue en la lanzadera imperial robada. El capitán Miller y su equipo llevaron los motores al límite mientras corrían hacia el punto Rand Davis, donde esperaban encontrarse con su flota. Si logramos llegar al puesto avanzado beta antes que la flota imperial, dijo Miller, quizás podamos advertir a todas nuestras colonias a tiempo. El Dr. Collins observó las estrellas que pasaban velozmente. Esas otras especies con las que hablé están esperando a que alguien desafíe al Imperio. Podríamos tener aliados. Miller asintió pensativo. Primero necesitamos sobrevivir. Luego podemos preocuparnos por construir una coalición. Los sensores del transbordador emitieron una señal de advertencia. Detrás de ellos, aparecieron 3 naves de persecución imperiales. Nos encontraron. Martins anunció que estaban ganando terreno. Las 3 naves de persecución imperiales se acercaron al transbordador robado. Martins forzó los motores más allá de sus límites de seguridad, pero las naves imperiales eran más rápidas. No podemos escapar de ellos, informó con gravedad. Miller miró a su equipo. ¿Alguna idea? García señaló un campo de asteroides cercano. Si podemos alcanzar esas rocas, podríamos perderlas. Martínez asintió y cambió de rumbo. El transbordador se adentró en el campo de rocas giratorias que se entrelazaban entre rocas más grandes que los edificios más altos de la Tierra. 2 de ellas siguen siguiéndolas, informó Thompson desde la estación de sensores. El tercero impactó contra un asteroide. Miller agarró los controles de armas. El transbordador tenía capacidades defensivas mínimas, pero era mejor que nada. Disparó una ráfaga de energía contra un gran asteroide que tenía delante. Las rocas se partieron, enviando fragmentos hacia sus perseguidores. Una nave imperial sufrió graves daños y retrocedió. Queda una, dijo Miller. Y sigue ganando terreno. Justo cuando la última nave imperial estaba a punto de disparar, un destello brillante surgió de más allá del campo de asteroides. Apareció una nave humana. La nave exploradora Oran, de su flota original, el capitán Miller, este es el teniente Russell. ¿Necesitas que te lleve? La Orión disparó con precisión contra la perseguidora imperial, desactivando sus motores sin destruirla. Luego se movió junto a la lanzadera, lo que permitió que el equipo de Miller atracara. Al abordar la Orión, Miller fue recibido por Russell.
Creí haberles ordenado que regresaran a la Tierra, dijo con una sonrisa. Así fue, señor. El resto de la flota está en camino. Me quedé con algunos voluntarios para buscarlos. La Orión saltó a la velocidad de la luz tan pronto como la lanzadera estuvo segura. Miller se reunió con sus oficiales en la pequeña sala de reuniones de la nave. Informe sobre el estado de la flota, ordenó. Todas las naves están regresando a sus colonias asignadas para desplegar las plataformas de hielo. Russell explicó que el vicealmirante Lewis está coordinando desde la Tierra. La flota imperial se dividió para perseguir nuestras naves justo cuando, planeado. Miller asintió. Así que la operación Frost está funcionando. ¿Cuánto falta para el despliegue completo? 36 horas restantes. El rostro de Miller se ensombreció. Puede que no sea suficiente tiempo. El emperador ha enviado su flota principal. Llegarán a nuestro territorio antes de que las defensas estén listas en el puente de la nave insignia imperial. El almirante Crest revisó el despliegue de la flota. La mitad de la fuerza imperial se acercaba al espacio humano, mientras que el resto permanecía para proteger los mundos centrales. Hemos identificado 8 colonias humanas hasta ahora, informó su oficial. Táctico. Sus naves están dispersas desplegando dispositivos desconocidos alrededor de cada mundo. Muéstrame estos dispositivos. Crest ordenó. La pantalla mostró un pequeño satélite con un diseño simple. Miles de ellos estaban siendo posicionados en cuadrículas defensivas alrededor de cada asentamiento humano. ¿Cuál es su propósito?, exigió Crest. Almirante desconocido, no emiten energía nuestros sensores. ¿Puede detectar? Crest estudió la imagen. Algo sobre estos dispositivos simples lo inquietaba. Aumentar la velocidad. Debemos llegar a sus colonias antes de que terminen lo que estén haciendo. La flota imperial aceleró hacia la colonia humana más cercana, Nutra. El planeta era similar a la Tierra, pero más pequeño, con grandes océanos y 2 pequeños continentes. A su alrededor, naves humanas reemplazaban al último de sus misteriosos satélites. Estarán en rango de tiro en 20 minutos, informó un oficial imperial. Crest se mantuvo erguido en su cubierta de comando. Preparen todas las armas. Haremos un ejemplo de esta colonia en Nueva Terra. El teniente coronel Jason Green observó la flota imperial que se acercaba en su pantalla de comando. Alrededor del planeta, las plataformas de escarcha estaban casi en posición. ¿Cuánto falta?, preguntó a su ingeniero. 15 minutos para que la red esté activa. La mandíbula de Green se tensó. No tenemos 15 minutos. La flota imperial estará en rango en 10. Abrió un canal a todas las naves humanas en el sistema. Este es el coronel Green. Necesitamos retrasar la flota imperial. Todas las naves de combate forman una línea defensiva. Las naves civiles continúan desplegando plataformas. Necesitamos ganar 5 minutos más. Las naves humanas se colocaron en posición entre el planeta y la armada que se acercaba. Lo superaban en número 10-1 y su tecnología era menos avanzada. Pero tenían una ventaja. La flota imperial no sabía a qué se enfrentaban. Todas las naves, ordenó Green, apunten a sus naves principales y disparen a mi señal. Mostrémosles cómo luchan los humanos cuando están acorralados. La flota humana se enfrentó a la armada imperial que se acercaba. Ampliamente superados en número, se prepararon para resistir. En la Tierra y en todas las colonias, el sistema de defensa Frost estaba casi listo. Solo necesitaban un poco más de tiempo. La flota imperial abrió fuego primero. Rayos de energía se lanzaron a través del espacio hacia la pequeña línea defensiva humana. Varias naves humanas recibieron impactos directos. Sus escudos brillaron en un azul brillante antes de fallar. «Devuelvan el fuego», ordenó el coronel Green. Las naves humanas dispararon como una sola. Sus armas eran menos poderosas individualmente, pero habían apuntado a los mismos puntos en la nave imperial principal. Sus escudos se doblaron bajo el asalto concentrado. 4 minutos hasta que la activación de la escarcha informó al ingeniero de Green. En la nave insignia imperial, el almirante Crest se mostró cada vez más preocupado. Los humanos luchaban con una coordinación y habilidad inesperadas. Ordenó al objetivo, su nave de mando. Todas las naves avanzarán y atacarán a corta distancia. La flota imperial avanzó rápidamente. Su superioridad numérica abrumaría a los humanos en minutos. Pero entonces ocurrió algo inesperado. La nave del capitán Miller, la Orión, perdió la velocidad de la luz justo detrás de la formación imperial. Este es el capitán Miller a todas las naves humanas. Desplieguen el paquete Alfa ahora desde la Orión. Docenas de pequeñas ondas se lanzaron hacia la flota imperial. Cada una contenía una versión más grande de la tecnología de destrucción que Martínez había demostrado en el palacio. Mientras las ondas detonaban,
Ondas de energía localizadas inundaban las naves imperiales más cercanas. Sus sistemas parpadearon y fallaron. Las armas se desconectaron. Los motores se detuvieron. ¿Qué está pasando? Crest exigió saber mientras las luces de su nave se atenuaban. Su oficial científico trabajaba frenéticamente en su puesto. Algún tipo de campo de interrupción de energía está apuntando a nuestros sistemas de distribución de energía. La interrupción les dio a los defensores humanos un tiempo precioso. En el planeta bajo las últimas plataformas Frost se movieron a su posición. Red Frost activa, anunció el ingeniero. Iniciando ahora. Alrededor de Nueva Terra, miles de satélites se activaron simultáneamente. Cada uno generó un pequeño campo que por sí mismo era inofensivo. Pero juntos crearon una onda en cascada que se extendió de uno al siguiente, haciéndose más fuerte. La onda inundó la flota imperial. A diferencia de la interrupción temporal de las ondas de Miller, este efecto fue diferente. Los sistemas no solo fallaron. Se congelaron por completo. En su nave insignia, el almirante Crest observó con horror cómo todo dejaba de funcionar. Armas, motores, escudos, incluso los sistemas de soporte vital se bloquearon en su estado actual. Las naves no se apagaron. Simplemente se congelaron en su lugar, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para todo excepto para la gente. ¿Qué es esta tecnología?, susurró. En todas las colonias humanas se reprodujo la misma escena. Las naves imperiales llegaron para encontrar las redes de escarcha ya activas. Una por una, las poderosas naves de la flota del emperador permanecieron inmóviles en el espacio. La nave del capitán Miller se acercó a la congelada nave insignia imperial. Usando en la bahía del transbordador, que estaba congelada y abierta, abordaron sin resistencia. Miller condujo a su equipo al puente donde encontraron al almirante Crest y a sus oficiales aún capaces de moverse, pero incapaces de operar ningún sistema. ¿Qué le han hecho a mi nave?, exigió Crest. La llamamos Perafrost. Miller explicó. Explota una falla en sus sistemas de energía. Sus naves no están dañadas. Solo están temporalmente inutilizadas. Imposible. Crest susurró. Ninguna especie ha derrotado jamás a una flota imperial. Miller se acercó. No queremos derrotarlo, almirante. Queremos paz. Paz real, no sumisión. Antes de que Crest pudiera responder. Señal de emergencia activada en un sistema de respaldo. El propio emperador apareció en una pequeña pantalla. ¿Qué está pasando?, exigió el emperador. Vorex. ¿Por qué se ha quedado en silencio la flota? Miller apareció a la vista. Su magnificencia. Soy el capitán Miller de la Tierra. Su flota está ilesa, pero inmovilizada. Estamos preparados para liberarlos una vez que hayamos establecido los términos para la coexistencia pacífica. Los ojos rojos del emperador se abrieron de par en shock. Quizás por primera vez en su larga vida, se quedó sin palabras. En los días siguientes, representantes de ambos lados se reunieron para negociar. Los términos eran simples. El imperio reconocería a la humanidad como iguales y otorgaría la independencia a cualquier especie que la quisiera. El Dr. Collins lideró la creación de un nuevo Consejo Científico Galáctico donde todas las especies podrían compartir conocimientos. El teniente Walsh encabezó el equipo diplomático que estableció relaciones con razas anteriormente subyugadas. Para sorpresa de todos, el almirante Crest solicitó asilo entre los humanos. El imperio ha gobernado a través del miedo durante demasiado tiempo, le dijo a Miller. Su enfoque ofrece un futuro mejor. Un mes después de la batalla de Nueva Terra, delegados de 27 especies anteriormente imperiales se reunieron en la Tierra. Junto con la humanidad firmaron el nuevo Carta Galáctica que establece una federación de iguales donde el conocimiento y los recursos se compartirían libremente. El imperio no había caído, pero se había congelado. Y en esa pausa, una nueva y mejor galaxia había comenzado a emerger.